En capítulos anteriores ya hemos visto que es materia y energía. Ahora vamos a profundizar en la partícula, digamos, base de todo sistema material, que es el átomo. El átomo la podemos definir como la unidad más pequeña posible de un elemento químico. Es de naturaleza eléctrica y divisible, ya que está formada por partículas más pequeñas. Esas partículas son los electrones, los protones y los neutrones. Se conocen en la actualidad partículas subatómicas aún todavía más pequeñas que la que hemos mencionado. Si nosotros miramos la gráfica que tenemos en pantalla, vamos a ver que el átomo se representa con un núcleo donde están los neutrones y los protones, y los electrones que giran en las órbitas alrededor de ese núcleo. ¿Cuál es la carga positiva del átomo? La carga positiva está dada por el protón que está en el núcleo y la carga negativa por el electrón que está en las órbitas. El neutrón no tiene carga. De acuerdo a la característica de protones y electrones que tengan los átomos, vamos a tener los elementos. La combinación de elementos son los primeros elementos o partículas visibles que son las moléculas. Así, por ejemplo, como ustedes ven acá en pantalla, podemos tener una molécula de agua que está formada por dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Estos sistemas materiales son lo que componen todo el elemento visible, y nosotros vamos a decir que en definitiva, como los sistemas materiales pueden estar en diferentes estados, a la materia la vamos a nombrar como materiales tangibles o intangibles. Esta forma de darles un nombre de tangibles e intangibles, tanto en arquitectura como en el diseño, es solamente para diferenciar que hay materiales que al estar en estado sólido pueden ser tangibles, nosotros los podemos ver, podemos tocar, los podemos palpar, mientras que hay situaciones de materiales que están en otros estados, o que por la incidencia de la energía que justamente actúa en la materia logrando cambios, esa energía nos van a dar materiales intangibles, como puede ser la luz, como puede ser el color, como pueden ser las sensaciones térmicas, que están dadas justamente por las formas de energía que inciden en la materia. Acá, como vemos en pantalla, las formas de energía que inciden en la materia pueden ser la energía cinética, la radiante, la eléctrica, la química, la térmica, la mecánica y muchas más. En definitiva, todos sabemos que la energía es una forma de trabajo que no se crea ni se destruye, está en el universo, y que lo que nos sirve, le ha servido al hombre para justamente transformar la materia de acuerdo a sus necesidades. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la energía térmica o calórica, y vamos a decir lo siguiente. Si queremos definir el concepto de calor, diremos que el calor está definido como una forma de energía que se transfiere entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran distantes. Si nosotros vemos en pantalla esta imagen de pequeñas partículas que se mueven constantemente, vamos a decir que estas partículas tienen energía cinética porque tienen movimiento. El movimiento, el choque, la fricción de esas partículas llamadas átomos o moléculas son los que forman justamente esa energía cinética y son los que dan lugar a el calor que hemos estado definiendo anteriormente. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos átomos y moléculas de una sustancia no siempre se mueven a la misma velocidad. Esto significa que hay un rango de energía o diferentes energías en movimiento. Entonces, para poder tomar una unidad o poder medir ese nivel de energía, vamos a tener la temperatura. La temperatura se va a definir como la unidad que mide la energía cinética térmica de un cuerpo. Todo cuerpo, todo material tiene un calor específico. Ese calor específico es una magnitud física también,
que se define como la cantidad de calor que hay que suministrarle a una unidad de masa de una sustancia o de un sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Nosotros vamos a decir que para poder entender o ver cuánto calor tiene una sustancia, vamos a necesitar tener el calor específico y tener justamente la masa, o sea, la cantidad de materia. Por lo cual, ustedes como ven acá en pantalla, se utilizará esta fórmula que es el calor, que se mide en calorías sobre grados centígrados, va a ser igual al calor específico de esa sustancia medida en la misma unidad por la masa medida en gramos. El calor siempre vamos a medirlo en calorías sobre grados centígrados, mientras que la masa la vamos a medir siempre en... Hablando de energía cinética térmica, vamos a hablar de del concepto de cantidad de calor. La cantidad de calor se define como la cantidad de calor que un cuerpo cede o recibe de otro. Si nosotros vemos esta analogía de dos cuerpos A y B que están representados de diferentes colores, están representados de diferentes colores porque queremos interpretar que cada uno tiene una energía cinética térmica diferente, por ende A tiene una temperatura diferente a B. Por estar en contacto llega un momento que A y B tienen la misma cantidad de calor, o sea que uno ha cedido al otro justamente la energía cinética térmica y esa energía cinética térmica se ha igualado. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando se da o se cede esta cantidad de calor, se calcula multiplicando el calor específico del material que lo compone a ese cuerpo por la masa y por la variación de temperatura. Si nosotros nos fijamos en la fórmula que tenemos frente a nuestra pantalla, vamos a ver que la cantidad de calor la vamos a definir con la letra Q, teniendo en cuenta que la fórmula que vamos a utilizar para sacar justamente el calor que cede o recibe un cuerpo es el calor específico, que ya lo hemos hablado, que se maneja con las unidades de caloría inversamente proporcional a el gramo por el grado centígrado, por la masa, que es la cantidad de material que tenemos, por la diferencia de temperatura que la vamos a manejar en gramos centígrados. Es así que si nosotros vemos, por ejemplo, esta cuestión que tenemos a mano derecha, vamos a ver que una flama genera una energía cinética térmica que es diferente en el salir de la flama al resto del material gaseoso. Cuando ese material gaseoso va recibiendo, ¿no es cierto?, esta energía cinética térmica, es lo que produce el movimiento de la serpentina de papel. Si en un momento todo esto estuviera, digamos, con algún límite que tuviese la misma cantidad de energía cinética térmica, que el calor hubiese logrado estar estabilizado, la serpentina no se podría mover más. Y acá volvemos de nuevo a repasar algo que hemos visto anteriormente, o sea, el calor tiene que ver con el calor específico de cada material por su masa. Y deduciendo de esta fórmula, podemos sacar, que ya también lo hemos visto, que el calor específico es igual al calor inversamente a su masa. Hemos visto que la energía cinética térmica produce vibración en los materiales y puede hacer que se produzcan en ellos cambios de estado. ¿Cómo vamos a definir físicamente los cambios de estado? Los cambios de estado físicamente se denominan cuando la evolución de la materia entre el estado de agregación, o sea, puede pasar de un estado al otro,
sí que ocurre un cambio en su composición intrínseca, o sea que el cambio de estado es un cambio que puede ir y volver. Los tres estados más estudiados y comunes son el sólido, el líquido y el gaseoso, a pesar de que hoy también tenemos el estado plasmático, el condensado de Bose-Einstein, el condensado de Fermi, los supersólidos. Pero nosotros haremos hincapié solamente en estos tres: los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Llamaremos sólido a aquellos materiales cuya cohesión entre las diferentes moléculas es la suficientemente fuerte para mantener su volumen y su forma. Mientras que a medida que se le agrega energía cinética térmica a un sólido, va a pasar a estado líquido, teniendo justamente esa ligazón mayor libertad, y después pasará al estado gaseoso, donde la libertad es total. Cada uno tiene su característica diferente, o sea, el sólido tiene volumen propio, el líquido se materializa fácilmente, es visible, y se puede contener en cualquier recipiente y se adapta a la forma del recipiente que lo contiene, y el gaseoso directamente es como imperceptible a nuestra mirada y ocupa todos los espacios sin que lo podamos percibir. En este espacio en el que estamos nosotros todos acá albergados, el gas existe, o sea, estamos en un estado gaseoso de diferentes sustancias que nos permiten respirar y demás, pero que nosotros no la vemos como partícula. El paso del estado sólido al líquido se puede llamar fusión o solidificación. Si pasa de sólido a líquido es fusión, y si pasa del líquido a sólido es solidificación. El estado de paso de líquido a gas es vaporización, y el estado de gas al líquido es licuación. ¿Cuándo vemos la licuación? La licuación la vemos cuando, por ejemplo, en los días muy fríos, en las ventanas, por diferencia de temperatura, se condensa en el vidrio el líquido. O sea, el gas está en la habitación, es el gas que nos permite a nosotros, digamos, estado gaseoso, donde tenemos las partículas que nos permiten respirar. Ese estado gaseoso con ese tipo de partículas se condensa y pasa a estar en estado líquido y se pone sobre las ventanas, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto anteriormente, formando los meniscos, que son las gotas de acuerdo a la densidad del líquido. Por otro lado, tenemos la sublimación, que puede ser directa o inversa, y el proceso que consiste en el pasaje directo del estado sólido al gaseoso, cuando el aporte de energía cinética térmica es tan intenso que no pasa por el estado líquido. El pasaje violento de estado gaseoso a sólido se denomina, como ya lo dije, sublimación inversa. Un caso muy particular de esto puede ser la naftalina. La naftalina está en estado, nosotros podemos estar encontrados en estado sólido y se evapora sin pasar por el estado líquido. O el hielo seco, que también se evapora sin pasar por el estado líquido. Muy bien, así vemos un poco más cómo esta energía cinética térmica influye en los materiales que continuamente nosotros tendremos que tener en diferentes estados y en diferentes situaciones para poder materializar. La temperatura o el calor basado justamente en la energía cinética térmica lo que hace es que los cuerpos se puedan dilatar. Además de dilatarse, pueden cambiar de estado. O sea, el cambio de estado ya lo hemos visto, y la dilatación hace que el cuerpo cambie de tamaño o cambie de longitud. De acuerdo a la geometría que tenga un cuerpo, va a cambiar el largo, o va a cambiar justamente el área, o va a cambiar el volumen. En general, no hay que engañarse, o sea, la dilatación se da en todos los sentidos de una pieza geométrica, pero siempre se verifica más o es mayor justamente donde prevalecen las mayores medidas. O sea que en un elemento que prevalece en la longitud va a ser en el largo, un elemento que tiene área va a ser justamente en 2 dimensiones para lograr justamente lo que es su superficie,
y en el caso de un volumen va a ser en 3 dimensiones. La fórmula base que lo vamos a utilizar va a ser delta L igual a L sub 0 por lambda por delta T. ¿Qué implica cada uno de estos elementos que estamos planeando? El delta L es la dilatación lineal. El L sub 0 sería la longitud inicial. Lambda, coeficiente de dilatación. Delta T, diferencia de temperatura. Esta fórmula que estamos viendo en pantalla solamente sería para los casos de dilatación lineal. Pero si nosotros tuviésemos que ver justamente el caso del área o del volumen, en vez de trabajar con un solo lambda, trabajaríamos con 2 lambda en el caso de la superficie y con 3 lambda en el caso del volumen. Tanto en arquitectura como en diseño industrial es muy importante la dilatación, porque si nosotros no la tenemos en cuenta en las diferencias de momento que puede estar un edificio o una pieza de diseño industrial, en este caso como vemos en pantalla un motor, cuando los materiales se dilatan, si no se ha tenido en cuenta en el diseño, se producen, digamos, colapsos estructurales, las piezas no cierran y justamente hay rotura. Por esto es tan importante el conocer justamente cómo incide la energía cinética térmica en los líquidos y en los sólidos, y teniendo en cuenta qué es dilatación, cómo se saca y en qué momento y de qué manera se calcula. Bueno, pasamos ahora a ver cómo se da la dilatación en los líquidos. Los líquidos se caracterizan por dilatarse al aumento de la temperatura, igual que se dilataban los sólidos, pero con una diferencia, que se dilatan en todas las dimensiones, o sea, directamente toman la forma del recipiente que los contiene. Si nosotros vamos a hablar del estado líquido, podemos decir que la cohesión que hay entre las partículas, si bien hay una energía cinética térmica como la que ustedes pueden observar acá en la imagen de movimiento, esta permite todavía que haya una cohesión y que tomen justamente la forma del recipiente que lo contiene. Al pasar el tiempo y al aumentar la temperatura, empieza a cambiar justamente la temperatura y empiezan a verse movimientos de partículas que se van despegando, digamos, de la masa líquida. Pasa el tiempo y llega un momento en el cual no hay más aumento de temperatura y hay un equilibrio entre la masa líquida y la masa gaseosa. Ahí tenemos un cambio de estado, pero no varía la temperatura. Tenemos una parte del líquido que sigue siendo líquido y parte que ha pasado a estado gaseoso, pero la temperatura sigue siendo la misma. Después de eso hay un salto térmico, vuelve a haber un cambio de temperatura donde pasamos al estado gaseoso. Quiere decir que la dilatación de los líquidos se va a dar, para pasar de un estado a otro, se va a dar como en 3 pasos. Primero, un aumento de temperatura hasta que empieza a burbujear, hasta que empiezan algunas partículas a despegarse de la masa líquida. Luego, cuando hay un equilibrio entre la masa líquida y el gas, y al final, cuando realmente hay un salto térmico, que es cuando el material o el líquido elemento pasa a cambiar de estado, que es el estado gaseoso. Ya que hemos estado hablando de los líquidos, vamos a dar algunas características que tienen los materiales líquidos. Una es presentar volumen propio y definido. La otra es adoptar la forma del recipiente que los contiene, tener superficie plana horizontal y presentar poca resistencia a la deformación, o sea que pueden fluir. Tanto los líquidos como los gases pueden fluir. La diferencia de los gases es que directamente ocupan todo el espacio posible y no tienen límites definidos. Pero los dos, tanto líquidos como gases, pueden fluir. ¿Qué vamos a decir de una de las características que tienen los líquidos?
y una de las características es el de tensión superficial. Si nosotros pudiéramos mirar a nivel microscópico una superficie líquida, veríamos que la tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Así, en el seno de un líquido, cada molécula está sometida a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. Si ustedes ven la figura que está acá en pantalla, a la derecha, hacia abajo, van a ver que no tiene la misma característica una molécula que está en el seno del líquido a la que está en la superficie. O sea, la que está en la superficie intenta estar atraída hacia el centro, por ende es que forma la tensión superficial. Esta fuerza de tensión superficial se debe justamente a esa acción, a la acción de las fuerzas cohesivas atractivas de las moléculas que se encuentran en la vecindad inmediata a la superficie. Este fenómeno explica la esfericidad de las gotas de un líquido, la capacidad de caminar sobre el agua que tienen algunos insectos, como ustedes ven acá en la imagen, o de que podemos tirar pequeños elementos muy finitos o planares que se soportan en la tensión del líquido. Esa capa, ¿no es cierto?, es lo que vamos a nosotros a conocer con el nombre de tensión superficial, y es la que realmente produce que podamos verificar o observar lo que es el material líquido en forma de gota, o sea, en forma esférica. Se denomina también capilaridad a una propiedad que tienen los líquidos, que depende de su tensión superficial, como lo habíamos visto hasta recién en las filminas anteriores. Esta tensión superficial, además de depender de ella, depende también de la cohesión de las fuerzas intermoleculares que tenga el líquido, que le confiere la capacidad de subir o bajar por tubos capilares, llámese tubos capilares a elementos filares huecos de sección muy fina. Así nosotros podemos tener que, de acuerdo a la curvatura que tenga el menisco, vamos a llamarlos meniscos ascendentes o meniscos descendentes. De acuerdo a la densidad que tenga el material, vamos a ver que cuando menos denso es el líquido elemento, el menisco va a ser cóncavo, como ustedes ven acá en la figura. Y si el líquido elemento es más denso, la curvatura va a ser convexa, como vemos en el caso del mercurio. Acá en la figura se puede ver claramente los capilares puestos en el agua y en el mercurio, y los meniscos ascendentes y descendentes de acuerdo con curvaturas cóncavas y convexas de acuerdo a la densidad que tiene el líquido, el material líquido. Esta energía cinética térmica que estamos viendo, que influye tanto en los materiales cambiando su forma y cambiando su estado, también se transmite. Así vamos a ver ahora lo que es la transmisión de la energía calórica. El calor puede ser transferido por diferentes mecanismos, entre los que cabe destacar lo que viene a ser la conducción, la convección y la radiación, aunque la mayoría de los procesos reales todos se encuentran presentes en todos los lados. ¿Qué vamos a decir de la conducción? En la conducción se da normalmente en los materiales sólidos e implica justamente el desplazamiento de la energía a través de la materia. Esta es propia de los materiales sólidos, siempre implica contacto y continuidad de la materia, y no presenta desplazamiento de la materia. Como ustedes ven acá en la figura, una olla que está sobre un fuego va tomando justamente temperatura y la va transmitiendo hacia todo el material sin que haya desplazamiento de materia. Por otro lado tendremos la convección, que indica desplazamientos que se dan normalmente en los fluidos, o sea, en los fluidos gases o agua o aire, como vemos acá en el sistema de la segunda figura, en que el aire caliente, porque es más liviano, sube y
al subir el aire frío que baja, va tomando, se va transformando las partículas y así en esa rotación vamos teniendo este sistema de transmisión de energía a través de la convección. Habíamos visto esto también cuando hablábamos de la flama que mediante el calor ponía en funcionamiento una espiral de papel que lo que hacía que sucediese eso era justamente la conversión de las moléculas de aire que iban subiendo e iban calentando las que estaban más frías que iban bajando. Por otro lado tenemos el sistema de radiación. Este sistema podemos decir que esté relacionado con la temperatura de superficie, se produce en formas de ondas electromagnéticas y fundamentalmente son infrarrojas similares a la de la luz visible. Su velocidad es igual a la de la luz y no necesita un medio físico para propagarse. ¿Qué es lo que podemos decir de estas tres formas de transmisión del calor? Que tanto en la conducción como en la convección hay movimiento, necesitamos la materia. En uno no hay movimiento de materia, en la conducción directamente las partículas por contactos van cambiando, digamos, su temperatura. En la convección hay movimiento de partículas, por lo cual se van transmitiendo el calor a través del movimiento. Y en la radiación directamente se transmite por ondas y por supuesto que como es calor también de superficies, existe la radiación y también existe la convección. O sea que en definitiva siempre los tres estados están de alguna manera actuando interrelacionadamente. En esta figura podemos ver cómo son los efectos o los procedimientos de la transferencia del calor en dos mampuestos, o sea, puede ser una pared de hormigón y una de vidrio. Si vemos a la izquierda hacia la derecha, vemos de nuevo cómo se da la conducción, la convección y radiación, en la cual una es por medio del material, otra es a través de o de rayos de convección, o sea que se va cambiando las moléculas y van transfiriéndose la temperatura a través de ella, y otra la radiación que directamente no necesita ningún tipo de medio para poder transferir la energía cinética térmica. ¿Qué pasa? Cualquiera de estos procesos que ya hemos dicho que trabajan casi siempre todos juntos, dan por resultado en lo que viene a ser la vida en los materiales, lo que es la transmisión, la reflexión, la absorción y la emisión. ¿Cómo transmiten, cómo reflejan, cómo absorben o cómo emiten esos materiales? Supongamos que en la imagen que ustedes están viendo a mano derecha tuviéramos dos materiales, puede ser un vidrio y una mampostería de cualquier material, sea ladrillo, sea hormiga. Sobre los dos materiales van a incidir los rayos del sol mediante la radiación. Estos rayos inciden sobre los materiales, algunos son absorbidos por el material y otros son reflejados, existiendo ahí la absorción y la reflexión. Estos que han absorbido producen conducción a través del material y después de la conducción vuelven a emitir por radiación al ámbito donde puedan estar, digamos, ellos dividiendo el exterior con el interior. ¿Cómo va a ser esa radiación? Esa radiación va a ser por una transmisión de onda corta. Esa onda corta se va a transformar en una onda larga y mediante justamente convección va a seguir, digamos, estando dentro del recinto. De esta manera, una vez más, vemos cómo los procesos de transferencia del calor trabajan de forma conjunta, o sea que no es que solamente trabajen de forma independiente, sino que trabajan de forma conjunta y que en cualquier habitáculo van a tener siempre, desde lo que es el exterior al interior, ondas que van a llegar por radiación, va a haber absorción, va a haber conducción, va a haber emisión
y va a haber nuevamente convección dentro del ambiente donde ha incidido el rayo de calor, ¿no? O que ha dado la energía cinética térmica. Bueno, de acuerdo a los procesos de transferencia de calor que estuvimos viendo anteriormente, vamos a decir que los materiales tienen también propiedades. Tienen la propiedad de conducir, a lo que se le llama conductividad. Tienen propiedad de resistir, a lo que se le llama resistividad. Tienen la propiedad de transmitir, a lo que se le llama transmisividad. Tienen la propiedad de reflexión, a la cual se le llama reflectividad. Tienen la propiedad de absorción, a lo cual le vamos a llamar absortividad, y tienen la propiedad de emisión, a lo cual se va a llamar emisividad. Esto es importante porque así vamos a nombrar ahora los materiales de acuerdo a cómo actúen con la transferencia del calor y la temperatura. Hemos estado viendo los procesos de transmisión de la energía cinética térmica. Ahora vamos a ver el efecto invernadero. El efecto invernadero que afecta a la atmósfera, a la Tierra y a nuestro planeta, digamos, también lo afecta a la arquitectura. Si nosotros vemos en la figura que ustedes tienen en la parte inferior izquierda, van a ver que vemos la superficie de la Tierra, vemos los gases invernaderos que son como una cubierta y vemos el Sol. El Sol emite ondas cortas que traspasan justamente estos gases invernaderos, calientan la superficie de la Tierra emite y reemite ondas largas que no pueden pasar justamente esos gases y son las que producen justamente el calentamiento global. Podríamos decir que el efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera terrestre retienen parte de la energía de la superficie terrestre que ha sido calentada justamente por las ondas que ha emitido por radiación el Sol. Esto mismo lo podemos ver en la arquitectura, donde las ondas del Sol, ¿no es cierto?, de las ondas de la atmósfera, como ondas cortas, transmiten las cubiertas vidriadas como si fuesen esos gases invernaderos, y una vez que esas ondas atraviesan esa cubierta, se convierten en ondas largas, se reemiten y producen el calentamiento del recinto donde tiene que realizar las actividades del hombre. En definitiva, acá estamos viendo elementos que ya hemos visto antes, por lo menos. Por un lado, lo que es la radiación. O sea, la radiación es una forma de transmisión del calor que no necesita un medio para ser transmitida. Se transmite en el vacío. Por otro lado, se transmite por medio de ondas. Y esas ondas pueden ser largas o pueden ser cortas. Las ondas con las que transmite el Sol esta energía cinética térmica son ondas cortas, que pueden justamente traspasar las superficies vidriadas, que serían en definitiva el elemento que compone la acción de invernadero. Una vez que esas ondas están dentro del recinto o en la Tierra, debajo de la capa de gases, se convierten en ondas largas, y estas ondas largas que se reemiten continuamente son las que producen el calentamiento global por un lado y en la arquitectura el calentamiento del recinto donde desarrolla la actividad el hombre. Pasamos a ver ahora el tema hidrostática y neumostática. Tanto una como otra es la rama de la mecánica de los fluidos, que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Vamos a ampliar este concepto tratando de observar la imagen que está a su izquierda en la superior, donde vemos que una molécula de agua en estado líquido está siendo presionada por una serie de fuerzas. En cualquier estado líquido gaseosa, los esfuerzos que tienen cada una de las moléculas que forma la masa, tanto líquido gaseosa,
siempre es igual en todos los sentidos. Normalmente en el estado líquido el recipiente le da la forma al material, ¿no es cierto? Y tiene una fuerza superior, que es la fuerza de la presión atmosférica, que le confiere justamente una nueva situación, que es la de la altura que tiene justamente el recipiente que contiene el material en estado líquido. Esa columna le va a dar otra característica, que esa presión atmosférica, que es igual en toda la superficie, en la columna va ejerciendo una presión mayor y una deformación y un esfuerzo mayor en la base de la columna del líquido. En el caso de los gases también toman la forma del recipiente que lo contiene, como ustedes pueden ver acá en este globo, y los empujes son iguales en todos los sentidos y las deformaciones se van dando de acuerdo al material de que se trate. Por eso es que nosotros podemos tener, en este caso de la neumostática, como es el globo, una deformación en un sentido que es más bien longitudinal que transversal, no porque haya fuerzas diferentes, sino porque el material tiene tensiones distintas que le hace tomar esa forma. Los empujes siempre van a ser los mismos. Bueno, recién cuando estuvimos hablando de hidrostática y neumostática, hablamos de presión. ¿A qué se denomina presión? Cuando se aplica una fuerza distribuyéndola sobre una superficie, se dice que se realiza una presión. Acá vemos nosotros, por ejemplo, que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie, siendo P presión, F fuerza aplicada y S superficie sobre la cual se aplica F. La vemos acá en esta máquina que es una prensa hidráulica, donde se da justamente el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que lo siguiente: la presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente es transmitida sin disminución alguna a todos los puntos del fluido y a la pared del recipiente. Algo así recién ya dijimos cuando hablábamos de la hidrostática y de la neumostática. Bueno, el principio de Pascal nos dice esto, y esta prensa hidráulica nos dice, es una máquina simple que permite aplicar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de ascensores, elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos utilizados en la industria y en la construcción. Fíjense ustedes lo que es la prensa hidráulica. Basándonos en este principio de Pascal, de que la acción de una fuerza se distribuye sobre la masa líquida o gaseosa de forma igual, nosotros tenemos un orificio muy pequeño haciendo una fuerza F1 muy pequeña en una superficie S1 que es muy pequeña, pero como estos dos elementos están conectados, esa presión pequeña se multiplica y hace todo un empuje a la masa líquida o gaseosa del otro recipiente, que tiene mucho mayor superficie y volumen, y por supuesto que responde a la fuerza necesaria en este caso. En este caso F1 es igual a F2 y S1 es igual a S2. Quiere decir que haciendo una pequeña fuerza sobre una pequeña superficie, nosotros podemos elevar una gran superficie que está sometido a un gran esfuerzo, justamente por este principio que estuvimos viendo recién, que es el principio de Pascal. Vamos a ver ahora qué dice el teorema general de la hidrostática, pero el tema del teorema general ya lo habíamos visto cuando hablábamos de las presiones sobre las paredes del fondo de un recipiente. Las presiones ejercidas en un líquido sobre las paredes del fondo del recipiente que lo contiene son siempre perpendiculares a la superficie. Eso lo habíamos visto antes y depende justamente de la columna, de la altura, y eso hace que la columna
de mayor, digamos, empuje en la parte inferior que en la parte superior. Lo vemos perfectamente en esta imagen de la botella, donde la botella con un líquido tiene una altura y tiene tres perforaciones diferentes. La forma en que sale el líquido es justamente la presión que la columna ejerce en la masa líquida. Ustedes van a ver que no es igual la primera que la segunda y la tercera. En la tercera, en la base, la presión es mayor, por ende el líquido llega a un lugar más distanciado de la base de la botella. El teorema general de la hidrostática dice, justamente habla de esto, y dice que la diferencia de presión entre dos puntos de diferente profundidad en una masa líquida en equilibrio es igual al producto de la distancia vertical entre ellos y el peso específico del líquido. En consecuencia, vamos a ver acá en la otra imagen que tenemos que el peso en B es menos peso en A, nos da la altura, o sea que esa es la altura de la columna que tenemos entre dos puntos. Esa altura de esa columna vamos a tener que va a depender del peso específico del líquido y de la altura. ¿Y cómo vamos a hacer? El peso específico se va a medir en gramos por sobre centímetros cúbicos y la altura en centímetros, por lo cual la unidad en la que va a quedar es gramos sobre centímetros al cuadrado. H es la distancia vertical, o sea, sería la columna entre el punto A y el punto B. Y P es el peso específico del líquido. De acuerdo a el peso específico del líquido, justamente esta distancia, ¿no es cierto?, esta diferencia de presión va a ser distinta de acuerdo justamente a esa altura. También otro fenómeno que vemos es que los líquidos siempre toman la forma del recipiente que lo contienen y siempre toman la misma altura, justamente por esta cuestión de que tienen la cuestión de la presión. Siempre que tengan el mismo peso específico. Acá lo que nosotros vemos en los vasos comunicantes es que justamente diferentes recipientes que tienen diferentes formas, pero que están comunicados por la base, todos tienen justamente la misma altura del líquido si el peso específico del líquido es igual. A esto se llama vaso comunicante, quiere decir que nosotros podemos llegar a que, a pesar de la forma que tenga un recipiente con otro, saber justamente la altura, porque los vasos comunicantes, si los comunicamos, siempre van a llegar a tener el mismo nivel. Este es un caso muy normal que se utiliza en las construcciones cuando se toman los niveles con la manguera. La manguera, siempre que esté, digamos, con el mismo líquido, con la misma densidad del líquido, vamos a poder llevar el nivel de una pared a otra sin ningún tipo de problema, ya que el líquido siempre va a estar comunicado por el vaso comunicante, que es la manguera, y van a tomar siempre la misma altura. Pasamos ahora a ver el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice lo siguiente: todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Fíjense ustedes, en este caso, en la imagen superior izquierda, para ver justamente qué volumen tiene ese objeto, se sumerge en una cuba con agua, y esta va a generar un empuje que hace que el agua se desplace hacia arriba. Pesando cantidad del líquido que ha, digamos, desplazado, podremos sacar perfectamente el volumen del objeto que nosotros hemos tenido. Acá se puede dar diferentes situaciones de acuerdo a los diferentes materiales y cómo se van a dar esos empujes. Puede darse que el empuje del objeto sea mayor que del líquido a donde se ha sumergido, puede ser que sea igual o puede ser que sea menor y que quede, digamos, el cuerpo flotando. Así vamos a ver qué es lo que son los cuerpos que flotan. O sea, el cuerpo que flota
son aquellos cuyo peso específico, digamos, es menor que el empuje que van a recibir de abajo hacia arriba del líquido en el cual están sumergidos. La estabilidad de los cuerpos que flotan está dado justamente por el eje central del cuerpo, que tienen que estar siempre justamente en verticalidad, como vemos en la figura, si no, este puede llegar a dar un vuelo. Para medir, digamos, los fluidos, vamos a tener dos tipos de instrumentos, como son el barómetro, que sirve para medir la presión atmosférica, y los manómetros, que son instrumentos de medición que sirven para medir la presión de los fluidos contenidos en un recipiente. A medida que vayamos estudiando los temas, profundizaremos en ello, ya que son importantes para cuando tengamos que hacer cuantificaciones de fenómenos físicos. Bueno, ya sabemos que los gases ocupan todo el espacio que les sea posible. Vamos a ver qué trata la ley de Weil y Mariotte. Esta ley trata justamente de los gases ideales, que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a una temperatura constante. ¿Qué es lo que dice esta ley? Esta ley lo que dice es que cuando aumenta la presión, el volumen disminuye, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Lo podemos ver claro nosotros en estas dos imágenes, en las cuales el volumen, cuando está contenido por la válvula cerrada, ocupa solamente un continente. Cuando esa válvula se abre, directamente el mismo volumen ocupa los dos continentes que contienen todo el gas. Y así se sería progresivamente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro? El gas es el mismo, nada más que en un caso está comprimido en el B1 y en el B2 no está comprimido. Los gases se pueden comprimir hasta tal punto que pueden llegar a estar en estado líquido, y cuando, digamos, la válvula se abre, el gas sale en estado, digamos, gaseoso. O sea, el fluido que estaba en estado líquido pasa a estar totalmente en estado gaseoso. Hay sistemas físicos que nos ayudan en las partes que tenemos muchas veces en las instalaciones, como son los sifones o las bombas hidráulicas. Aquí vamos a llamar bomba hidráulica. La bomba hidráulica es un sistema mecánico o electromagnético que puede formar parte de un sistema hidráulico o hídrico. ¿Qué hace la bomba hidráulica? Aprovecha la energía del movimiento realizado por acciones de regulación y control para elevar justamente el flujo de agua. Hay muchos casos en los cuales nosotros necesitamos elevar el flujo de agua y utilizamos justamente este sistema, que está basado en esa energía, que es justamente el movimiento del fluido. Otro elemento que también utilizamos mucho nosotros en las construcciones son los sifones. El sifón, como ustedes lo pueden ver acá en la imagen, no es nada más que un tubo en forma de U, invertida, que está, digamos, sumergido en un líquido. Este líquido asciende por el tubo de mayor altura y superficie y puede, digamos, descargar por la otra punta. ¿A qué se debe que ese tubo permita descargar justamente el agua por la otra punta? Y muy sencillo, porque la fuerza de gravedad que incide sobre la masa de todo el recipiente con agua produce un empuje, y esa continuidad por la U es la que hace que el fluido pueda continuar y descender.
Pero si nosotros a este sistema lo ponemos invertido y lo cargamos con un fluido en estado líquido, lo que nos sirve, que es el sifón que normalmente tenemos en los inodoros, en las piletas de patio abiertas, nos sirve como tapón hidráulico. Fíjense ustedes en la figura también que tiene el sifón, digamos, la que está al lado de la cuba, que es solamente una S, con el agua abajo. Esa agua lo que permite es que los gases que tendrían que circular por esa S no pudiesen circular, ya que serían contenidos por este tapón hidráulico. O sea que el sifón nos permite o sacar elementos líquidos de una cuba y llevarlo a otro lado, o nos sirve también como tapón hidráulico, haciendo que los gases no puedan fluir, ya que el líquido no les permite. Siguiendo con la hidrodinámica y la neumodinámica, vamos a hablar ahora de la dinámica de fluidos incomprensibles sin rozamiento. Por ende, vamos a hablar del teorema de Bernoulli. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? El teorema dice lo siguiente: la energía total de un flujo incompresible y no viscoso sin rozamiento es constante a lo largo de una larga corriente o de una línea corriente. Tomando como línea corriente, si vemos acá en la figura, como pequeños filamentos que tienen continuidad dentro de ese flujo, ¿no es cierto? O sea, como si fueran corrientes que van por el tubo más pequeño, continúan por el tubo más grande. El teorema lo que dice es que cuando la presión disminuye, aumenta la velocidad. O sea que a menor presión habrá mayor velocidad. Pero siempre veremos que, por ejemplo, la presión con respecto al área en A1 va a ser igual a la presión con respecto al área del A2. O sea, ese elemento va a ser siempre una constante. Ya hemos visto que tanto a los líquidos como a los gases se los llama fluidos. ¿Por qué se les llama fluidos? Porque justamente sus moléculas pueden deslizarse una sobre otra, pero no todas se deslizan de la misma manera. Al grado de deslizamiento que tiene una con otra se le llama viscosidad. Entonces podríamos decir que la viscosidad es una propiedad de los fluidos que consiste en oponerse a fluir cuando se les aplica una fuerza. Acá podemos ver nosotros cómo puede, digamos, cuantificarse la viscosidad cuando lo vemos en un ejemplo como es el aceite. El aceite acá se pone en un elemento que tenga muy poco rozamiento y se lo hace fluir. De acuerdo al tiempo que tome justamente en fluir, vamos a decir que es su grado de viscosidad. El índice de viscosidad es un valor numérico indicativo de la variación de la viscosidad con respecto a la temperatura. Cuando más alto es el índice, más estable es la viscosidad del aceite. Esto es importante porque nosotros normalmente tratamos con muchos materiales que necesitamos que estén en estado viscoso, y de acuerdo al grado de viscosidad sabremos si el material va a responder adecuadamente a las prestaciones que nosotros necesitamos. Bueno, siguiendo y hablando también de los fluidos, vamos a hablar ahora a qué llamamos efecto Venturi. Vimos el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Este decía que si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta. El teorema de conservación de la energía dice: si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. En definitiva, Venturi lo que hizo fue
hacer que en un tubo cerrado hubiera una corriente de fluido, como el que vemos en la figura. Y basándose en estos principios de Bernoulli, lo que vio era cómo justamente la presión aumentaba o disminuía de acuerdo a la velocidad y a la sección en la cual estuviese fluyendo el elemento. Vemos acá que en este tubo, ¿no es cierto?, de Venturi, tiene dos secciones, o sea, una sección A1 que tiene, que digamos, una sección A2. La sección A1 es mayor y la sección A2 es menor. En la sección A1, el empuje, que podemos ver que se representa con un capilar que sale, hace que el líquido pueda subir por ese capilar a mayor altura porque la velocidad es menor. En el caso del A2, lo que tenemos es que la velocidad aumenta y al aumentar la velocidad el empuje es menor. Entonces, en el segundo capilar, el que estaría con respecto a 2, la altura del líquido por la mayor velocidad llega a ser menor. O sea que cuanto menor es la velocidad, mayor va a ser el empuje del líquido, y cuando mayor es la velocidad, menor va a ser el empuje del líquido. Diciéndolo de otra manera, vamos a decir que el principio de Bernoulli constituye lo siguiente: si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad va a aumentar, y al aumentar van a cambiar los empujes que haya sobre justamente las paredes de ese tubo. Para terminar el tema de materia y energía, les traigo estas dos obras de arquitectura y otra de diseño industrial, donde en ambas el uso racional de la materia y energía ha sido muy importante. La de arquitectura es la cúpula del Parlamento de Berlín, hecha por Norman Foster, que tuvo como premisas para poder realizarla una serie de condicionantes que tenían que ver con el uso racional de la materia y de la energía. Lo mismo sucedió en este diseño hecho por Gabriel Pires Matthews y Constanza Núñez, que es de un estudio que se llama Gruba. Este estudio trabaja con elementos reciclados, justamente trabajando materiales de forma racional y sacando todo lo que más se pueda de sus ponderaciones para lograr darle uso en objetos de diseño industrial. En general, cuando nosotros hablamos de diseño industrial o de arquitectura sustentable, estamos hablando del uso racional de la materia y de la energía. ¿Y cuáles son los elementos que en general tantos diseñadores como arquitectos tienen como premisas básicas para trabajar y respetar justamente estas materias de energía que le brinda el mundo natural? Son las siguientes: primero, valorar las necesidades; segundo, proyectar la obra de acuerdo al clima local, teniendo en cuenta justamente los fenómenos naturales que se dan en el lugar; un ahorro de energía considerable, pensar en fuentes de energía renovables, o sea, no utilizar indiscriminadamente las energías; el ahorro de agua es muy importante; construir con calidad; evitar riesgos para la salud, o sea, eso es muy importante, ya que si nosotros mal utilizamos la materia podemos poner en riesgo la salud; utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente; y utilizar materiales reciclables, cosas de que todo diseño tenga un antes, un durante y un después; y gestionar ecológicamente todos los desechos que se dan desde la arquitectura y que también se dan desde el diseño industrial.